Bien, vamos a ver ahora el caso 2A que pide lo siguiente. Tenemos una matriz A perteneciente a R de P por Q, es decir, P filas y Q columnas, y B, que es un vector de dimensión R a la P. Y tenemos el sistema, ¿sí?, de la ecuación A por X igual a B, donde básicamente tenemos a X, que es un vector cualquiera de dimensión R a la Q, y la idea es hallar cuáles son las condiciones para que ese sea su espacio. Entonces, para esto nosotros vamos a repasar algunas cosas de teoría, ¿sí? Hay una definición de lo que es un subespacio vectorial que, si para los que cursaron álgebra de CBC lo han visto, o si no, si han visto cursos de álgebra anteriores lo han podido ver. La idea es que un subespacio es un espacio vectorial, ¿sí?, que es subconjunto de un espacio más grande, eso es por las dudas, ¿sí? Hay varios postulados teóricos que básicamente, así como nosotros en el ejercicio anterior, para demostrar que una matriz era un espacio vectorial y demás, había que cumplir 10 axiomas. La buena noticia de esto es que para un subespacio las condiciones se van a reducir a 4, por el mero hecho, digamos, de que hay condiciones que son corolarios de condiciones previas. Entonces, en vez de tener que analizar las 10, ahí analizando 4, varias de esas 10 van a quedar entendidas y no va a haber problema en ese sentido. Entonces, vamos a ver cuáles son esas condiciones para que algo sea un subespacio. Entonces, la primera condición es que un subespacio, ¿sí?, sea un subconjunto de un espacio vectorial. Vamos a decir así, ese es el nombre del subconjunto, pertenece al espacio vectorial, ¿sí? Entonces, la segunda cuestión es que el neutro, ¿sí?, el neutro n del espacio vectorial, en este caso, n pertenece al espacio vectorial, en este caso, y por lo tanto n pertenece a su conjunto S. ¿Sí? O sea, el neutro tiene que estar dentro de su conjunto. Si por algún motivo el neutro el neutro de ese espacio vectorial más grande no pertenece al subconjunto, entonces ese subconjunto no se le puede llamar espacio vectorial. Eso es una condición muy importante. Después el otro es que la suma de dos elementos de ese subconjunto sea cerrada, es decir, que dé elementos del subconjunto. Es decir, supongamos que nosotros tenemos S perteneciente al espacio vectorial, vamos a llamar un vector B1 que pertenece a S, otro vector B2 que pertenezca a S, ¿sí? Para que ese sea su espacio, lo que tiene que cumplirse es que una suma de esos dos vectores también pertenezca al subespacio, ¿sí? Y después, la última condición es que el producto también sea cerrado, es decir, que si tomamos un escalar, por ejemplo, K perteneciente, vamos a hablar en vez de K, vamos a hablar de un lambda, así por la duda para no repetir las cifras. Lambda perteneciente a K, que lambda es un escalar, y K habíamos dicho que era para un espacio vectorial donde teníamos el conjunto de vectores, la suma, el conjunto de escalares y el producto. En este caso pertenece a los escalares. Entonces, dado esto y después un vector, ¿sí?, B1 que pertenezca al subespacio, la condición de esto es que haciendo el producto escalar, o el producto, digamos, entre ese escalar y el vector, también pertenezca al subespacio. Entonces, con estas cuatro condiciones ya corroboramos si esto es así o no. Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a verlo en este caso. El primero, en este caso, si este conjunto A por X igual a B pertenece a un espacio vectorial, recordemos la expresión, ¿no?, por las dudas, para que se entienda de una forma un poco más didáctica, ¿no? O sea, nosotros tenemos A por X igual a B, A en este caso de tamaño P por Q, o sea, P filas y Q columnas. X es de tamaño Q, pero en el fondo acá sería Q por 1, porque básicamente lo que tenemos que recordar es que, más allá de que, digamos, no aparezca por default, digamos, estamos trabajando con vectores columna, entonces Q es el número de fila, ¿sí?, es un vector encolumnado. Entonces, esta multiplicación se puede realizar porque el número de columnas acá es igual al número de filas de esto, y después el resultado es de P por 1, que de hecho es lo que dice el enunciado acá, que B es de P por 1, ¿sí? Entonces, eso sería un poco la idea. Entonces, lo que vemos acá es que X es un subconjunto de R a la Q, ¿sí? Entonces, si X pertenece a R a la Q, es un subconjunto de un espacio vectorial que ya por default cumple con todos los axiomas. Entonces acá no tenemos problema, esto ya se cumplió. Después vamos a ver la segunda condición del neutro, ¿sí? Es decir, el neutro del espacio vectorial en este caso quiere decir que tenemos que hablar de que del x igual a 0. Es decir, supongamos que en este caso llamamos al neutro, ¿sí?, de S, en este caso sería el vector 0, ¿sí?, el vector 0, donde 0 va a tener q cantidad de ceros, es decir, va a ser un vector columna con q cantidad de filas y todos con 0.
Entonces en este caso, reemplazándolo, vamos a tener a por 0, esto es igual a b, con lo cual para que esta ecuación sea posible, la única solución posible es que b sea igual a 0. Entonces esa es la condición que tiene que cumplir el parámetro b. Si es un subespacio, esto no puede ser distinto de 0, porque de hecho, si es distinto de 0, a nosotros poner 0 acá, esto va a dar una incoherencia y no va a ser posible. Después, en el caso 3, ¿sí? Supongamos que tomamos un vector que pertenece, o dos vectores que pertenecen a su conjunto, en este caso S, vamos a llamar x1 que pertenece a RQ, y después tenemos x2 que también pertenece a RQ. Entonces, A por x1 más x2 se puede pensar como si fuera A por x1 más A por x2, y si reemplazamos directamente, ¿no? Nosotros hemos dicho A por x1 podemos llamarle, si quieren, b1, A por x2 podemos llamarle b2, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Si lo relacionamos con el neutro, en este caso, ¿sí? También se puede pensar, por ejemplo, que para que sea un espacio vectorial, digamos, o que se cumpla la suma y que de hecho la suma ve cerrado en lo que pedimos, si x1 y x2 son 0, entonces la ecuación se cumple. Y lo mismo pasa con el punto 4, donde en este caso tomando lambda por un vector x, ¿sí? En este caso tenemos a por x, por lambda por x también nos va a dar 0 si es que ese x va a ser 0. Entonces, la interpretación de esto es que los subconjuntos formados por vectores que son solución de un sistema lineal de ecuaciones, piensen que esto a por x igual a b es la forma por default que uno tiene para expresar un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? En este caso, la única forma de que eso sea un subespacio es que estamos hablando de un sistema homogéneo, es decir, con la solución de todas las variables valen 0. Me explico, entonces eso sería un poco la idea, ¿sí? Con esto pasamos al siguiente punto. Piensen ahora usando, en el caso B, la idea es probar si estos tres subconjuntos que tenemos acá son efectivamente subespacios o no. Y tenemos que recurrir a la teoría para eso. Entonces, vamos a ver en el primer caso. La ventaja que tienen estos subconjuntos, si ustedes ven, es que se pueden pensar como si fueran sistemas matriciales. O sea, por ejemplo, vamos a ver en el caso 1, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos un sistema que tiene tres variables, x1, x2, x3, pertenece a R3, y dos ecuaciones igualadas a 0. Entonces, esto sería, podemos expresarlo de esta forma que vemos acá, ¿sí? Como un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y tres variables, ¿sí? Entonces, la idea acá es la siguiente. Esto, si lo expresamos en nomenclatura, digamos, matricial, tenemos una matriz de coeficientes por una matriz de, digamos, de variables, y luego la matriz de resultado, que en este caso es el 0. Es decir, esto, fíjense, podemos pensarlo como 2, 1, 1, después tenemos menos 1, 1, 0, ¿sí? En el caso de que ordenamos x1, x2, x3, todo esto por x1, x2, x3, esto es igual a los dos ceros, ¿sí? Esto, fíjense, 2 por 3, esto es de 3 por 1, esto finalmente es de 2 por 1. Entonces la cuenta está bien hecha. Entonces la idea acá es que lo que vemos acá, esto es el mismo que el resultado anterior, es decir, es un subespacio, sí, porque fíjense que como es un sistema, en este caso, a por x igual a 0, nosotros tenemos que una solución del homogéneo es que sea 0, ¿sí? Después lo mismo, cumple la regla de la suma y del producto, así que pues, es un subespacio, ¿sí? Vamos ahora con el caso 2. Acá en este caso es algo similar, fíjense que este es un sistema ya desarrollado, porque acá tenemos cuánto vale cada una de las variables, x1 vale 0, todo el camino hasta x a la n que vale 0, ¿sí? Entonces, en este caso, este es un sistema lineal, ¿sí? Es un sistema homogéneo, ¿sí? Entonces cumple las primeras tres condiciones, pertenece a R a la n, o sea, cumple todas las condiciones de que está en un espacio vectorial, cumple la condición de la suma, de la multiplicación y después del neutro, obviamente, ¿no? Y vamos a ver ahora sí el caso más interesante, que es el 3, donde acá pasa algo similar a lo que vimos en el caso anterior. Tenemos un sistema de cuatro variables, porque pertenece a R4, y dos ecuaciones, pero el tema acá es que si nosotros lo pensamos como un sistema de ecuaciones, lo que va a pasar es que esto, pensándolo igual de la manera anterior, vamos a tener, fíjense, 1, 0, menos 2, 1, y acá tenemos 1, 1, 0, 0, por, ¿no? Después tenemos x1, x2, x3 y x4, pero la matriz de coeficientes, fíjense, en este caso,
que no nos va a dar de un sistema homogéneo. Entonces, el problema que tenemos acá es que si, por ejemplo, lo reemplazamos por el vector 0, 0, 0, que es el neutro, ya no cumple la primera condición porque de hecho esta multiplicación no va a dar 1, 0. Entonces, la conclusión es que este no es un subespacio. Por eso concluimos esta parte.